Hoy hablaremos de la oración y la tristeza, y nuestro tema estará basado en Mateo 26, del 36 al 46. Recuerdo aquellas madrugadas invernales, camino en penumbras por las veredas de mi ciudad con pasitos de algodón. El silencio me envolvía y yo, sobrecogido por la soledad y la oscuridad de la noche, repetía una oración para ahuyentar las sombras y fantasmas que parecían esperarme detrás de cada árbol y de cada esquina. Era apenas un niño de unos 8 años y mi madre me confiaba la tarea de buscar los 2 litros de leche que el gobierno les daba a quienes tenían tarjeta de pobre. El almacén público abría a las 3 de la madrugada y solo trabajaba 1 hora. Quedaba a unas 20 cuadras de mi casa. No había promesas de luz en primavera ni tampoco en verano. En aquellas noches frías y oscuras, mi corazón infantil oraba: aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno. Salmo 23:4. He aprendido esta oración en un templo evangélico, al que había llegado mi madre cierta vez a pedir auxilio a Dios para su corazón dolorido. Creo que la oración me acompañó en la vida desde que tengo uso de razón. Desde niño he hablado mucho con mi otro yo. Converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar a Dios. Un día escribió el poeta español Antonio Machado. Esos soliloquios con alguien que yo no puedo identificar, con el paso de los años se me revelaban como verdaderas oraciones. Se alimentaban en un cierto desamparo y soledad, como que Dios me ofrecía siempre un lugar donde protegerme ante el temor y la ansiedad, como en aquella viaje que hacía hasta el almacén a la madrugada. Aquellas veredas solitarias me devolvían el eco de mis propios miedos y eran testigos silentes de mis oraciones a Dios en los momentos de peligro. La oración es nuestro refugio ante los peligros de la vida. El salmista dice: aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La oración y la palabra de Dios son la vara y el cayado de Dios. Es un refugio la oración y una fuente de poder, de paz y de esperanza. En su hora más oscura Jesús buscó a Dios en oración. La oración del Getsemaní le da el poder para abrir a los mortales la puerta de la esperanza. La oración de Jesús en aquel jardín nació en la víspera del viaje a las profundidades de su soledad, cuando debía enfrentar el absoluto desamparo. Vayamos con la imaginación a ese lugar, un jardín al oeste del Monte de los Olivos, que significa prensa de aceite. Ese era verdaderamente una prensa de aceite, en la que el buen olivo fue aplastado por una agonía sin igual y produjo un aceite precioso que desde entonces se vierte en nuestras heridas, dando consuelo y esperanza al corazón abatido. Por el temor a que los dedos la manchen, las manos del alma se escogen ante la posibilidad de tocar esta imagen incomparable de tristeza. Esta escena excede el entendimiento humano. Ni los filósofos pueden comprenderla, ni los poetas pueden describirla con metáforas que superen el relato sencillo de los 4 evangelios. Menos aún puede la escena ser dilucidada por el teólogo sistemático que la diseca para explicar los límites de la naturaleza humana y divina de Jesús. Así como el biólogo no tiene más que un cadáver cuando intenta conocer el misterio de la vida abriendo el cuerpo de un animal, el teólogo no tiene más que hojas muertas entre sus manos cuando intenta explicar el misterio de aquella escena sublime del Getsemaní. Jamás podremos captar la profundidad del dolor del Maestro de Nazaret, pero sí podemos disfrutar el dulce fruto de su sufrimiento, que es nuestra esperanza. Hasta la naturaleza cubre la escena de esa infinita tristeza bajo un manto de oscuridad. Tal es la tristeza que el mismo Jesús no permite que sus discípulos se queden a su lado, sino que se retira a la sombra de los añejos olivares, como si le prohibiera incluso a la luna
que ha visto tanta miseria sobre este planeta, mirar demasiado de cerca el misterio de aquella pena. La muerte como tal no es el componente más amargo del brebaje de la copa que debe beber Jesús. Lo que está ante el Maestro no es simplemente la muerte, sino la muerte que debe expiar el pecado de un mundo y el peligro de no lograr el cometido para el que ha llegado al mundo. Esta es la única explicación lógica del motivo de su oración en esta escena infinitamente solemne. En el Getsemaní llegamos a la frontera entre la humanidad y la divinidad de Cristo. Su dolor humano fue también divino. Como Dios, Jesús puede dar su vida y volverla a tomar, dice Juan 10:18, pero este vaciamiento de su divinidad ante la justicia del Padre y el temor de quedar eternamente separado de Él, lo pone en un abismo que los humanos jamás podremos comprender. Pero a menos que creamos en esto, nos resulta imposible reconciliar su agonía en el Getsemaní con la paz que alcanza el alma ante su presencia mediante la oración sincera y humilde. 11 de los 8 discípulos quedan cerca de la entrada, mientras que él pasa a las sombras más profundas, con los 3 que habían sido testigos de sus oraciones y de su transfiguración en la ladera del monte Tabor. Ahora verán una revelación no menos maravillosa de su gloria en aquella sumisión a Dios. Será la revelación de cuán dolorosa fue la lucha para abrir el camino de la esperanza de vida eterna para todo aquel que crea en Él. Jesús lleva a Pedro, a Juan y a Santiago para que oren por Él y por ellos mismos. La necesidad de afecto es vital en esta hora. Jesús los necesitaba, pero como veremos, así como en el monte Tabor, Jesús se quedó solo. Sus discípulos se durmieron, confiaban en sus amigos, Él confiaba en sus amigos, pero le fallaron. Pocas indiferencias son más dolorosas que la indiferencia de un amigo, porque la amistad es un alma que habita en 2 cuerpos, un corazón que habita en 2 almas. Una persona sin amigos es una persona que vive en el desierto. Los amigos nos sostienen especialmente cuando envejecemos. El mejor consejo que le puede dar un padre a un hijo no tiene que ver solo con la familia y con las finanzas, que son importantes, sino con la elección de sus amigos. Porque después de haber pasado los 50 o los 60 años, me doy cuenta de que yo debí cultivar más la amistad con los verdaderos amigos, debí llamarlos más por teléfono, debí haberme ocupado más de ellos, no debía haberme dormido cuando me necesitaban. ¿Por qué debí haberlo hecho? Porque la vida continúa y todo cambia. Los hijos se van de la casa, la distancia nos separa, los compañeros de trabajo dejan su empleo, los colegas olvidan los favores recibidos. La vida va perdiendo color a medida que uno envejece, se van perdiendo la fuerza vital, los padres mueren, el corazón se rompe, pero el verdadero amigo siempre estará, no importa cuán lejos se encuentre o cuánto tiempo haya pasado de la última vez que nos encontramos con él. Por eso, hoy dile a tu amigo, a tu amiga, cuento con vos, también cuentas conmigo. Jesús contó con sus discípulos y sus discípulos lo dejaron solo. Jesús necesitaba a su lado a un amigo, como tú y yo lo necesitamos en el momento de la prueba. Repentinamente un vendaval de confusión y desconcierto irrumpió en el corazón de Jesús. Sus labios pacientes, poco acostumbrados a hablar de sus propias emociones, muestran la desesperada agonía cuando dice en Mateo 26:38, mi alma está muy triste hasta la muerte. Estas palabras expresan que Jesús conoce los límites de la resistencia humana y percibe que ha rozado la frontera de la vida. Mateo pinta el cuadro de postración de Jesús y registra las oraciones como una obra en 3 actos con los intervalos de las súplicas a los discípulos de que velen por Él y con Él. Mateo 26, 36 a 46 aparecen estos 3 actos. Cada oración corresponde a un acto y a su vez en las 2 primeras oraciones se destacan 3 elementos que revelan la esencia de la plegaria de Cristo. Primer acto, el instinto de autoconservación.
Sus 3 oraciones son como una obra sinfónica in crescendo, cuyo dramatismo aumenta con el paso de las horas. La primera oración dice así: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, Mateo 26, 39. El primer elemento que se destaca de esta primera oración es el sentido de la unión de Jesús con su Padre, la profunda convicción de que Él es el Hijo de Dios. Jesús dice: Padre mío. Nunca es más clara esta convicción que en ese momento horrible. Esa certeza recorre toda la escena del Getsemaní como un manantial, a cuyas aguas cristalinas Jesús recurre cuando mayor es su agonía y su sed de Dios. Padre mío, tú y yo necesitamos un Padre, siempre. Y si la vida no nos dio el Padre, lo buscamos en el Padre Celestial. Luego de este dilema, luego de este ruego, viene ahora el dilema de pedir la copa. Su mano se retrae antes de dar el último paso. Y esto expresa que el sufrimiento es real, no una ilusión. Este es el segundo elemento de esta oración. Sin muerte no hay expiación por el pecado. Si no retrocede ante la copa, su humanidad no es como la nuestra, ni sus penas pueden ser nuestro faro iluminador. Pero el instinto natural de Jesús es una cosa y su voluntad es otra. Las corrientes del instinto natural intentan arrastrar la embarcación hacia las rocas, pero la mano de la voluntad firme en el timón no permite que cambie su rumbo. Y el deseo de Jesús es que pase de él la copa, pero su voluntad es salvar a la humanidad. El deseo de Jesús es no sufrir porque era humano, pero su voluntad fue firmemente iluminada por el sentido que veía en su sacrificio, la redención del mundo, tu redención y mi redención. La pasión de Jesús lo podía traicionar, pero la voluntad se mantuvo firme. Oremos con Jesús y digamos: dame la gracia de mirar más de cerca cada día al Getsemaní, para encontrar las fuerzas cuando la vida me lleva a mis propios huertos de dolor. Gracias por enseñarnos que Dios es un Padre bueno. Gracias por tu sacrificio, Jesús, sin el cual no hubiera conocido mi pecado ni hubiera tenido esperanza de redención. Ahora vayamos al segundo acto. La voluntad vence el deseo. En el primer acto el deseo se expresa pero no vence. Y ahora sí vence la voluntad. Porque la Escritura dice: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad, Mateo 26, 42. Primero pide que pase, pero después vence la voluntad y dice: si no puede, hágase tu voluntad. El instinto de autoconservación de Jesús, que se expresa en la primera oración, no alcanza el punto de pedir absoluta e incondicionalmente que pase de él la copa, porque si hubiera pasado de él la copa, no podríamos estar hablando de la palabra de Dios, no podríamos encontrar en ella esperanza, no podrías tú y yo encontrar redención. Si hubiera podido alcanzar el propósito de la redención sin beber la copa, Jesús la hubiese retirado. Por lo tanto, el tercer elemento que se encuentra en esta segunda oración es la total entrega a la voluntad del Padre, por cuya sumisión encuentra la paz. Esta plegaria demuestra que Jesús jamás pierde la certeza de que es el Hijo de Dios. Por eso esta oración comienza con las mismas palabras de la primera y expresa la aceptación de que no es posible que la copa pase de él. El sentido de la filiación que aparece en la primera oración, Padre mío, permanece también en la segunda y alcanza su máxima expresión en esta segunda súplica, cuando dice que ya no tiene ningún deseo sino solo hacer la voluntad del Padre. Esta es la ofrenda voluntaria de sí mismo. Aquí Jesús alcanza el grado del sacerdocio y del sacrificio. Se ofrece como víctima con esta oración de consagración. Y es sacerdote y víctima, es sacerdote y cordero. Una vez más triunfa completamente y se somete y acepta la cruz. Para él, como para nosotros, una cruz aceptada deja de ser un dolor insoportable y la copa deja de ser tan amarga. Ante Jesús fallan todos los vendavales del dolor que quieren apartarlo de su misión.
porque su oración no tiene la intención de convencer al Padre de que pase la copa, sino de rendirse a su voluntad. Y esto nos da una clave. La oración de Jesús en el Getsemaní revela el camino hacia la paz. Cuando tú oras, hágase tu voluntad y aceptas la voluntad del Padre, te inunda el Padre de paz. Y aunque creas que te está pasando lo peor, te está pasando lo mejor, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ocurre para bien. No se turbe vuestro corazón, San Juan 14, 27. No se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón, San Juan capítulo 14, versículo 1 también. No se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar y me iré y volveré y os tomaré para que donde yo estoy, ustedes también estén. Qué hermosa promesa. Solo el tiempo nos enseña el modo en que Cristo va escribiendo derecho en las líneas torcidas de nuestra vida. Solo el tiempo nos enseña cuán grande es su amor por nosotros. Dios escribe derecho en líneas torcidas. Siempre recuerdo un amigo que llegó literalmente llorando a mi habitación en el hogar de varones en el Colegio Adventista del Plata, ya por la década del 70. Los dos estudiábamos para ser pastores. Su novia lo había dejado. Ennoviaban hacía varios meses. Para mí era un récord que la relación durara tanto tiempo, porque la chica solía romper la relación con sus novios apenas después de una semana. En un año había dejado un tendal de muchachos sufriendo a causa del dolor que les producía ese abandono. Obviamente yo estaba en ventaja respecto de mi amigo. Veía lo que él no podía ver. Él estaba en medio de la tormenta de sus emociones. ¿Saben? Porque un amigo bucea en el fondo del corazón del otro amigo, inquiriendo sus verdaderas necesidades, y ve lo que el otro no ve o tarda en ver. Y yo veía lo que él no veía. Entonces le dije, Dios escribe derecho en líneas torcidas. Y en ese momento mi amigo no lo entendió. Me dijo, tú le mandas a Dios a que resuelva lo que no puedes resolver. Eso es huir de la realidad. Entonces le dije, sí, hay que mandarle a Dios lo que uno no puede resolver. Hace 3 años fui a predicar a la iglesia de mi amigo, aquí en los Estados Unidos. Él también emigró como yo. Entonces tuvimos tiempo para recordar nuestros tiempos pasados, el modo en que Dios fue guiando nuestra vida. Y en un momento mi amigo me recordó aquella frase que yo le pronunciara en la habitación del hogar de varones. Dios escribe derecho en líneas torcidas. Y me dijo, tenías razón. Aquella chica por la que lloré tanto no hubiera sido una buena compañera para el ministerio. Tuvo 4 maridos y el que ahora tiene no es su marido. Los tiempos de Dios son perfectos para tu vida y para mi vida. Por eso podemos decir, oh Jesús, dame la gracia de mirar más cerca cada día el Getsemaní para encontrar la paz que solo tú puedes dar. Dame la gracia para entender que tú escribes derecho en líneas torcidas. Dame la gracia para comprender que en medio de la prueba tengo que esperar en ti. Dame la gracia para saber que tú quieres lo mejor para mí. Dame la gracia para entregarte mi voluntad, aunque ese no sea mi deseo. La vida, mis hermanos, no es sueño. La vida no es sueño. Dice el relato bíblico en Mateo 26, 44. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras de la primera y segunda oración. Se trataba de las palabras de la segunda oración cuando su espíritu se había entregado totalmente al sacrificio. Cuánto contrastes nos brinda la escena. Los discípulos duermen profundamente mientras el maestro ora por ellos. Toda una metáfora de nuestra vida. Los discípulos duermen a causa de la tristeza, Lucas 22, 45, mientras el amor de Jesús mantiene encendida la llama de la oración. Sin duda aquellas horas de pesar lo había agotado, pero si el cansancio cerró sus párpados, el amor debió haberlos abierto. La donosa sorpresa de Jesús y el dolor del amor decepcionado son audibles en el reclamo que le hace a Pedro. ¿No has podido velar una hora? Marcos 14, 37. ¿Cómo mantenernos despiertos si la vida es sueño?
¿Cómo despertaremos del sueño de la muerte si somos mortales? Si apenas nacemos ya somos suficientemente grandes como para morir. Si cada día que vivimos morimos un poco, ¿por qué entonces no resignarnos a la muerte? ¿Qué cosa es menos probable que vencerla? Aparentemente nada. La eternidad y la salvación personal se nos revelan una y otra vez como imposibles para alcanzar a nuestra condición humana. La lógica nos dice que las leyes de la física son inmutables y la realidad nos dice que la especie humana es mortal y somos individuos de esa especie. Pero más aún, salgamos de los datos que nos brinda el mundo exterior y miremos con sinceridad nuestro ser interior. ¿Merecemos acaso la salvación? Estamos llenos de egoísmo. ¿Cuántas veces hemos colaborado con nuestro granito de arena en la vasta obra de la injusticia y de la muerte? No podemos sacrificar nuestros bolsillos, pero le exigimos al universo que sacrifique sus leyes para salvarnos, que sacrifique las leyes de la física para salvarnos. Estamos perdidos. Sin embargo, Jesús dijo lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Mateo 19, 26. Y aquí está la esperanza. En tal sentido, con fe, ni un solo instante debemos permitirnos vivir sin esperanza. Ni tampoco debemos permitirnos de no tener la audacia de imaginarnos viviendo con el Señor por la eternidad. La desesperación no nos debe dominar, porque para Dios no hay nada imposible. No somos meramente una especie, no somos individuos de una especie, somos sus hijos, creados a imagen y semejanza de Él. Somos sus hijos, redimidos por Él. Por lo tanto, hoy te digo, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, son las cosas que Dios te ha preparado para ti que lo amas. 1 Corintios 2:9. Y si Dios ha preparado cosas para ti, es para que las tengas. Por eso no te resignes a morir. Vela y ora, dice Mateo 26:41. Jesús nos pide que no nos resignemos, que luchemos por la vida eterna, que velemos y oremos, que velemos y oremos. Velar y orar es inseparable, porque el ojo vela, ve claramente el peligro y se dirige hacia arriba en búsqueda de ayuda. Y no buscará en vano, porque sabemos que de arriba viene la ayuda. Como dice el apóstol Santiago, nuestro Dios es el Dios de las alturas, de cuyo seno sale todo don perfecto y toda buena dádiva. De Él viene lo que necesitamos para esta vida y de Él viene también la esperanza para la vida eterna. La oración secreta y diaria mantiene viva esta esperanza de volver a ver a nuestros amados en el día de la resurrección. La oración nos dice que lo que es imposible para nosotros no lo es para Dios. Como los rayos de sol que atraviesan el aire y se abren camino entre las sombras de los árboles, la oración es el resplandor del cielo que ilumina nuestro sendero. Aférrate al Señor en oración y Dios te dará ya ahora mismo la vida. Más allá de los barrotes del tiempo, más allá de un pasado irrevocable, de un futuro incierto, más allá de la culpa, de la ansiedad humanas, Dios reina pleno porque Él es el Creador y el Redentor. Él se encarnó para concedernos esperanza. La oración encarna la esperanza de Cristo en nuestras vidas. La oración es el aliento de Dios que nos da esperanza de vida eterna, aunque no la merezcamos, porque todo lo que obtendremos de Dios es por gracia. La oración en el jardín de los olivos, bajo la luna plateada, no ha sido vana. Las últimas palabras del Maestro en el Getsemaní palpitan con la voluntad del Hijo de entregarse por ti y por mí. Comenzó el descenso de las profundidades de su soledad, cuyo momento culminante será en la cruz. Mañana lo veremos, cuando tocará fondo y clamará: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero Jesús ya empieza a sentir el gozo del deber cumplido y su obra se completará si hoy le entregas tu corazón y dices amén a la oración que elevaré por ti y por mí en este momento. Jesús, despiértame del sueño de la vida
aunque crea muy razonable matar el deseo de la vida eterna y sumergirme en la resignación de la muerte para adormecer el dolor, dame la fe para despertar del sueño de la muerte. Señor, dame tu espíritu cada día para que no procure llenar mi vacío interior consumiendo cosas que terminan consumiendo mi vida. En esta hora de pandemia, en esta hora oscura, dame la luz del cielo. Tú que eres el Dios perfecto, el Padre de las luces, de cuyo seno sale todo lo bueno, toda buena dádiva y todo don perfecto. Apiádate de nosotros, ayúdanos a sacrificar nuestros intereses mezquinos para alimentar la pasión más digna de la existencia, que es poderte ver cara a cara. Danos, Señor, la valentía de vivir a la altura de esa fe. Danos el don de morir luchando y sufriendo por la fe. Que jamás nos resignemos a vivir sin creer en ti. Que esa oración del Maestro que elevó en el Getsemaní hace ya 2000 años tenga eficacia en nuestro corazón. Que esa oración del Maestro que vimos en 3 actos, cuando el deseo parecía imponerse, pero que finalmente se impuso la voluntad, sea también nuestra oración, para que nosotros podamos decir: Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad. Danos la valentía de decir esto. Danos la paz por haberte entregado toda nuestra vida a ti. Danos, Señor, el don de la fe que nos permite saber que cuando te entregamos nuestra voluntad, aunque nos ocurra lo peor, según nuestro ojo humano, siempre nos ocurrirá lo mejor. Porque en su debido tiempo, tú nos harás ver que fue lo mejor. Porque tú escribes derecho en líneas torcidas. Gracias, Señor, por escribir las líneas de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.